Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. San Pablo hace un repaso de su tarea evangelizadora y hay unas palabras que él dice a los romanos que también se aplican a otra de sus cartas. Les he escrito con una cierta audacia para recordarles lo que ya saben. Quien tiene el deber de pastorear una comunidad debe en algunas ocasiones hablar con audacia y atrevimiento, con convencimiento y autoridad para que la comunidad viva el Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta advocación tan linda de nuestra Madre como medianera de la gracia. Pedimos por su intercesión a nuestra Madre que nos entrega justamente a su Hijo Jesús, medianera de la gracia, y esta gracia es la presencia de Dios, la presencia del Hijo de Dios en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra vida. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que por misterioso designio de tu providencia nos has dado al autor de la gracia por medio de la Virgen María y la has asociado a la obra de la redención humana, concédenos que ella nos alcance la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, les he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, el de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar sino de aquello que hizo Cristo por mi intermedio, para conducir a los paganos a la obediencia mediante la palabra y la acción, por el poder de signos y prodigios y por la fuerza del Espíritu de Dios. Desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia de Cristo, haciendo cuestión de honor no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre un fundamento puesto por otros. Así dice la Escritura: lo verán aquellos a los que no les había anunciado, y comprenderán aquellos que no habían oído hablar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclama al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer.
para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó al administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense, esta lectura, aquí hablamos de un administrador deshonesto. Dice Apeo Pacueteo, dice que el Señor le alabó a este administrador deshonesto. Pero ese hace yo que cuena. Quiere decir que muchas veces la astucia, pero por recuperar, por ganar aquello que estaba perdido, es lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso hace la comparación. Los hijos de las tinieblas, dice, de la oscuridad, muchas veces son más astutos que los hijos de la luz. Algunas veces nosotros nos volvemos muy puritanos, puritanos. Ya pisa, o sea, queremos la perfección total. Pero recordemos, queridos amigos, que en nuestro caminar, la propuesta del Evangelio es siempre un continuo caminar, es un continuo progreso y un continuo proceso también en la verdadera conversión. Dígate, entonces yo que cueraña de la ya pues tante upeisa, como diciendo de una vez, un soquete de ya popamara, no. Tenemos que hacer un camino, pero un camino que nos ayude a todos nosotros, ¿verdad? Para salir adelante. Tenemos que, queridos amigos, esforzarnos para que nosotros podamos hacer bien las cosas. Entonces, por eso dice, uno tiene que procurar y tiene que hacer todo el esfuerzo para volver a recuperar aquello que estaba perdido. Operar con la y deshonesto, llamó a los deudores, es decir, con haya no pagaba, imagínate, con haya oye perde pa, imagínate, porque lo oye perde 20 barriles de aceite, lo oye perde pa, imagínate. Ahí vas a ver calcular, miren la astucia. Toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. A ver, viene pagada ese, entonces ya recupera. Es decir, hacer un proceso. Vamos a comenzar por aquí. La indica tu, ay no, angalare, paga, pega, devolver, página, veñan de ya lo llevo, y por lo menos, y pues no, hay lado. Y después continúa, ¿verdad? El otro que le llama, ¿cuánto debes? 400 quintales de trigo. Bueno, toma tu recibo y anota 300. O sea, baja, llegue a eso. Añandego peixe ahí muchas veces la ñavendejan, por lo menos en el negocio que hacemos ayer. Añandego ñande letradito ahí con ambas con ave. Pero con algo ñande yaras y ñande, bueno, dale será. A mí la de calcular simplemente en el aspecto, ¿verdad? De una economía. Administradores y veo. Juan hace potandere administra la multiforme gracia de Dios que está en el corazón del hombre, en tu propia vida. Ser astuto, queridos amigos. La santo fuera y se cuando hay por otro lado y ya astuto vea. Cuando uno lee la vida de San Juan Bosco es interesante, porque era un hombre muy astuto, San Juan Bosco. Él para poder atraer a estos mitad que eran pandilleros, que eran chicos que estaban por las calles, que estaban en cualquier cosa. Hoy inventar de todo un poco. Ojo mañana, o jugar y ver plata de calle, o ya rapete jugar y goza, o ya rapete jugar y plata. Vamos a ir para jugar. Hoy para jugar. Vamos a ir a jugar. Entonces, pues iba a jugar. O pues yo muñeco jugar. Y más o menos ahora y allá. Y se iba y entraba en la iglesia. Entonces todos los mitad ahí tenía que ir o recuperarse la plata o lo que sea. O pues yo tomé y que bueno. A ver, claro. Bueno, a ver, ya le non debe. Usted, astucia. Por decir nomás, queridos amigos, uno de estos ejemplos. Te digo, qué astucia nosotros utilizamos, pero por recuperar aquello que estaba perdido. Los santos, ciertamente que muchísimos lo han hecho. Muchos lo hacen a través de muchos carismas, así como San Juan Bosco, a través de lo lúdico, a través de la catequesis.
otro lo hace a través de las universidades, a través del estudio, a través de la capacidad de reflexión, etc. Cada uno tiene un carisma especial, otro a través del servicio, de la atención, del trabajo con los enfermos. Hay muchos carismas en la iglesia, pero para la ñande yara y añande. Anike pitati upepe ya ponga eve. Ella pone algo. Ella moígena. Dere ay mía golandera pisane. Hemos en camiseta y ahí está. Y por eso es que el Señor después dice, le alaba, te felicito. Porque parece que es una cosa negativa, pero al final de cuentas, al recuperar a este hermano, de a poquito vamos a ir haciendo un camino y será un camino de santidad. Después el Señor ya se encargará de lo demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel administradora de la gracia y de los dones de Dios y ponga al servicio de los fieles, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que con palabras y acciones proclamen la palabra de Dios a los hombres, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por los grupos apostólicos, para que procedan con bondad y que los dones recibidos estén al servicio de la Iglesia, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estas ofrendas y por la acción del Espíritu Santo conviértelas en el sacramento de nuestra redención, que Cristo Supremo, mediador, instituyó para reconciliarnos contigo, y haz que, por intercesión de la Virgen María, medianera de la gracia, sea para nosotros fuente viva de gracia y manantial perenne de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir, proclamar tu gloria, el de la Santísima Virgen María, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma Creo, de Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro
Escóndeme, escóndeme. No permitas que de ti me separe del malo enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, llámame y mándame ir a ti, y que con tus santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Renovado, Señor, en las fuentes de la gracia, humildemente te pedimos que por la fuerza de la Eucaristía y la intercesión de la Santísima Virgen, vivamos cada día más unidos a Cristo Mediador y cooperemos con mayor fidelidad a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura, tu voz
al alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu